pues, ¿no? Ya puede ser discreta, puede ser continua. Y el objetivo sea pretender estimar la media de esa característica. No es útil para otro tipo de fines u objetivos. O sea, si usted quiere analizar proporción, quiere analizar de repente varianza, la fórmula que se indica no cumple ese propósito. Solamente es cuando uno tiene el objetivo de querer estimar a la media poblacional, ¿ya? Si el escenario es para una población, como indica, virtualmente infinita, entonces esta es la expresión apropiada, adecuada. ¿Qué es lo que se hace? A partir de esa expresión que describe el máximo error permisible, entonces uno puede comenzar a fijar los elementos, como es el propio error, como es la desviación estándar, ¿correcto? Como es también la confianza expresada ahí en la fórmula en términos de percentil normal. Todo eso faculta de que podamos encontrar un n, o sea, un tamaño muestral, que satisfaga esa relación. Y de esa forma pueden ustedes ver que en la parte inferior aparece ya despejado, ¿no es cierto? O resuelto para n. ¿De acuerdo? Se puede observar entonces que ahí interviene la confiabilidad, una vez más, expresada en términos de percentil normal, es el z, ¿correcto? Aparece también la varianza poblacional supuestamente conocida, y aparece el máximo error permisible en la parte del denominador. Repito, todos esos elementos se supone que son manejables. Usted por experiencia puede tener la varianza, usted por el deseo de querer tolerar cierto grado de error en sus estimaciones puede fijar el E y puede tratar de asignar probabilidad de confianza a ese grado de error, que se ve aquí traducido o expresado en términos de Z, que es un percentil normal, ¿ya? Ok. Nótese también la relación, el N realmente aumentaría rápidamente si en la población real hay una incertidumbre bastante amplia, ¿no? O sea, expresada también en términos de variabilidad. O sea, si la varianza es grande, se entiende pues que el tamaño muestral para poder cubrir, manejar, ¿correcto? La incertidumbre tendrá que ser también suficientemente grande, pues, ¿de acuerdo? De igual forma, si usted le asigna una confianza, no del 90, sino del 95 o tal vez del 99%, se expresa también entonces que el tamaño de n va a requerir ser más grande. Pero todo lo contrario, ¿correcto? Podríamos decir en cierta forma, según lo que se asigne como error, ¿correcto? Es también susceptible, ¿no? El tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, si usted tiene o desea un error bastante pequeño, va a crecer mucho más. Si usted es tolerante al error, con el error, entonces el tamaño muestral va a ser más, diríamos, asequible, ¿ya? Otro comentario que se hace respecto a esta fórmula es como el tamaño poblacional, el N mayúscula, es virtualmente infinito, esta fórmula no tiene techo, o sea, no tiene impedimento. De ahí entonces que usualmente, por lo general, este tamaño muestral, o sea, con esta expresión, a veces se obtiene tamaños muestrales un poco exagerados, para decirlo así. Si para usted no hay ningún inconveniente con respecto a los costos, tiempo que puede acarrear el levantamiento de estos datos, no habrá entonces ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Pero en la práctica suele ocurrir que muchas veces obtener muestras en demasía, o sea que a veces hay limitaciones de presupuesto, por limitaciones de tiempo, por limitaciones de personal,
que no está disponible o de repente cuesta mucho capacitarlos para poder recabar la información, etcétera, ¿ya? Entonces, repito, esta fórmula no tiene límite, ¿de acuerdo? Tanto es así que para una población, un decir, ¿ya? Como para la ciudad de Lima y una población como para la ciudad de Arequipa, pues, hay que entender que hay una gran diferencia poblacional entre ellos, ¿no es cierto? Pero si usted considera, y es posible que en ambos casos a una población virtualmente infinita, ¿ok? Entonces lo que va a ocurrir es que cuando usted aplique esta formulita, en ambos casos, las fórmulas, claro, van a pretender ser altas, pero van a estar por ahí, a menos que la variabilidad sea pues muy fuerte, ¿no? En una y en otra población. Correcto. Si la variedad es muy severa, eso también puede influir en el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Pero si fija un mismo grado de error, la variabilidad es muy similar y a un mismo nivel de confianza se va a dar con la sorpresa que los tamaños muestrales van a estar por ahí, casi compatibilizando. Y claro, una cuestión sería pues, ¿cómo pueden ser aproximadamente iguales si los tamaños de población son bastante distintos, ¿no? A pesar que uno los haya considerado virtualmente infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay que tratar de utilizar el tamaño de la población, como viene a continuación, ¿no? Cuando la población, diríamos, está establecida, se conoce, así sea grande, es preferible utilizar una expresión como la que ahora observamos. ¿De acuerdo? Pueden ver ahí en la parte superior izquierda que aparece el factor de corrección para población finita. ¿De acuerdo? Técnicamente hablando, toda población, así sea millones, es una población que está delimitada. Y por lo tanto, entonces, técnicamente deberíamos utilizar la expresión que se indica y trabajar con la fórmula que aparece al final de la lámina. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que ese factor de corrección puede tener un impacto severo o también un impacto moderado. Y quizá en otros casos el impacto sea demasiado ligero o leve, a tal punto que podríamos nosotros sacrificarlo, o sea, excluirlo. ¿De acuerdo? Por eso que en estas fórmulas habría que apoyarse en la teoría de la distribución muestral. Una vez más, la teoría de la distribución muestral nos dice que el factor de corrección se hace relevante, ¿correcto? O también, si gustas, puedes empezar, se hace insignificante si es que la fracción de muestreo, que podríamos representarla así, con n minúscula sobre n mayúscula, ¿correcto? Si esta fracción de muestreo está por debajo, algunos autores consideran el 5%, ¿correcto? Eso significa la relación entre la muestra y el tamaño de la población. ¿De acuerdo? Si está por debajo, consideran entonces que el factor de correlación para poblaciones finitas puede ser excluido, puede ser no tomado en cuenta. Y todo lo contrario, ¿no? Si es mayor o igual, entonces sí, debería estar incluido. ¿De acuerdo? Pero repito, esa es una regla que, diríamos, se hace más confiable, resulta más fidedigno, siempre y cuando haya pues una diferencia abismal, ¿no? Entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población, a pesar de que ahí se fija un 5%. ¿De acuerdo? Ok. Uno puede estar ensayando con los diferentes casos y uno se va a dar cuenta en cuánto aumenta o disminuye el volumen de la muestra, para que uno saque sus propias conclusiones. Ok. Para el caso de la proporción, hay algo similar, ¿ya? Aunque esto lo hemos comentado, quiero reiterar por el hecho de que en prueba de hipótesis también hay fórmulas
para determinar el tamaño de la muestra se parecen a la fórmula de los intervalos, pero tienen otros elementos más. Por eso que trato de que ustedes vean nuevamente, ¿correcto?, lo que se requiere en intervalos de confianza para que lo diferencien de lo que es en el tema de prueba de hipótesis. Fíjense, para el caso de una proporción, una vez más, en la parte superior izquierda aparece el máximo error permisible, que se apoya ¿en qué? Así como en el caso de la media, del caso anterior, se apoya también en la confianza expresada en un percentil normal, se apoya también en el error, el E, ¿de acuerdo? Y se apoya en la varianza. ¿Pero quién es la varianza acá? La varianza no viene a ser sino el producto de la proporción de éxito por la proporción de fracaso, ¿de acuerdo? Entre N. Entonces podemos ver que fundamentalmente esa varianza depende de la proporción de éxito, ¿correcto? Y de su complemento, que es el fracaso. La fórmula que se despeja y se resuelve para N, que aparece en la parte inferior, es la fórmula que me permitiría estimar una proporción poblacional. Como ustedes pueden ver, esta fórmula solamente tiene ese propósito: estimar la proporción de una población. No es para una media. Correcto. Se deduce que la formulita que estamos observando debería estar enmarcada en un escenario en que la variable de estudio originalmente es una variable categórica. Correcto. Algo así como que describe la clase de éxito y que describe la clase de fracaso. El éxito, el evento que usted desee. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se puede encontrar acá con esta formulita? Que para hacerla efectiva, necesitamos especificar la confianza que sí procede. Usted fija el 95%, el 99%, y el percentil normal, Z, en la fórmula se hace presente. ¿De acuerdo? Si usted especifica un grado de error, también se hace presente. Hasta ahí todo es viable. Pero lo que aparentemente no entendemos es que la fórmula que tiene el objetivo de estimar la verdadera proporción, que es P, aparece también como un elemento requerido en la expresión que tenemos. Entonces parece ser un absurdo, ¿no? O sea, pretender estimar un parámetro cuando la fórmula nos pide de antemano un valor para él. Es un poco raro eso, ¿no? ¿No es cierto? Pero eso tiene su explicación. Y la explicación está que esta fórmula, al trabajar con el máximo error permisible, la fórmula que está viendo en la parte superior izquierda, ¿correcto?, está en términos de la varianza de la proporción muestral. Caballero, nomás, ahí aparece P, la verdadera proporción, y su complemento, que es el fracaso. Entonces, para que la fórmula al final de la lámina resulte viable, se pueden tener varias opciones, ¿correcto? Una primera opción es que la proporción poblacional tú la conozcas por experiencia anterior. Algo así como que era un P con el cual se venía trabajando, pero ahora seguramente se han producido cambios y entendemos que esa proporción está un tanto desactualizada, pero aún así, desactualizada hace que la fórmula sea viable, ¿de acuerdo? Por lo menos para arrancar, como se dice, con algún valor, ¿de acuerdo? Ese es un enfoque. Otro enfoque es que quizá quieras datos frescos, o sea, actuales, pero no tenemos todavía una fórmula formal, funcional, que pueda ya decir cómo es la verdadera proporción, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, una segunda opción sería tomar una muestra piloto. Las muestras pilotos son informales. Las muestras pilotos
no tienen una teoría que lo sustente. Simplemente es una muestra que tú, a tu juicio, a tu buen juicio, tú la tomas. Por ahí hay algunos autores que dicen, oye, que sea el 5%, el 20%, que sean por lo menos 30%. Son recomendaciones, hay que tomarlo en cuenta, hay que verlo de manera optimista. Son recomendaciones, pero no es la última palabra. Una muestra piloto es como tal nada más. Es una primera mano que tú obtienes a partir de los datos, simplemente para tener una idea. ¿De acuerdo? Y esa podría ser entonces nuestra segunda forma para poder recabar información acerca de la proporción poblacional. ¿De acuerdo? Correcto. Tercera opción. La tercera opción está relacionado con tu bolsillo y con tu tiempo. ¿De acuerdo? Si tú no tienes reparos en los costos que pueda acarrear el tamaño de la muestra, y tampoco con el tiempo que te pueda demandar en levantar tal cantidad de información, entonces estamos en el lugar adecuado. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa hay que hacer entonces? Para esta tercera opción se aplica el concepto de varianza máxima para la proporción muestral. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que teniendo una varianza para la proporción observada o muestral que está en términos de P y de Q sobre N, toda la atención y toda la mirada está en el valor de P. Si quieres también puedes ver el valor de Q, no hay problema, pero mirar a uno es mirar al otro, es como un espejo. Correcto, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de qué valor pueda tener P, la varianza de la proporción muestral en función a ella tendría un comportamiento tal que su pico máximo, el pico máximo de la varianza para el manejo de la incertidumbre, se conseguiría con P, voy a ponerlo aquí en la parte superior, cuando P tiende a un medio. Por favor, estoy reiterando varias veces el criterio varianza máxima, ¿ya? No se olviden, si usted está pensando en esa opción, no se olvide entonces de indicarlo, ¿ya? Usted va a poner ahí entonces, utilizando el criterio de varianza máxima. Por tanto, P se asume como un medio y se incluye en la fórmula. Y de esa manera se resuelve para él. ¿Qué es lo que pasa cuando se emplea esta tercera opción? Como decíamos, el emplear esta tercera opción nos va a llevar a que el tamaño muestral se dispare. No pienses que vas a tener un n pequeño. Para un error, diríamos, convencional. Para una confianza también convencional. Y un P que se toma en esta tercera opción como aproximadamente un medio, el n se va a disparar. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que si para ti no tienes ningún reparo en los costos y en el tiempo que puede involucrar, perfecto. Este es el lugar, esta es la opción adecuada. Ok, ¿eh? ¿Se puede incluir también el factor de corrección para población finita? Sí, la respuesta es afirmativa. También se puede incluir. Obsérvese en la expresión anterior, multiplíquese nada más en la expresión anterior, ¿correcto? O sea, en la expresión que aparece en el lado derecho de la ecuación, por el factor de corrección para población finita, raíz cuadrada, y podrá despejar para n. La fórmula resultante se parece un poco a la fórmula de la media. Voy a regresar, ¿eh? Voy a regresar. Acá. Se parece un poco a esta expresión, pero en lugar de colocar sigma cuadrado, póngale ahí PQ. Igual acá, póngale PQ. Ahí está. Ese es el cambio inmediato. De esa forma no se va a olvidar.
Ok, les doy un tips. Cuando a veces en problemas que demanden determinar el tamaño de la muestra, lo primero que tienen que hacer es identificar la variable. Si tienen seguridad que la variable es cuantitativa, repito, discreta o continua, y el interés es estimar, por ejemplo, la media poblacional, prácticamente la fórmula ya está deducida ya. Si el tamaño de la población está determinado, correcto, entonces la fórmula es la que estamos viendo en la parte inferior de la lámina. ¿De acuerdo? Correcto, en términos de quién? De varianza, sigma cuadrado. Pero si el problema hace referencia a éxitos, a una población de Bernoulli que se replica varias veces, ¿correcto? Eso ya nos da indicios entonces que la variable es categórica. Y si el tamaño de la población resulta ser finito, entonces la fórmula adecuada es la que estamos viendo, pero con la corrección, donde aparece, en lugar de sigma cuadrado, cambiamos eso y ponemos P por Q. ¿Ok? Listo entonces, ¿ya? Aquí, en estas fórmulas, entiéndase que solamente se trabaja con el error tipo 1, o sea, con el alfa. O también con su complemento, que es el 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener presente, ¿ya? Hay otra clase de problemas que también piden determinar el tamaño de la muestra, pero aparte del alfa, trabaja con otro error, que es el beta. ¿Ok? Y por lo tanto, la fórmula se estructura de otra manera. No es igual, ¿ya? No piense de que se aplica la fórmula de intervalos por un lado y aplica la fórmula de prueba de hipótesis por otro lado, estas van a competir. No, no compiten, porque uno y otro tienen escenarios distintos. Obsérvese nada más los riesgos. El intervalo de confianza maneja un riesgo nada más, mientras que las pruebas de hipótesis manejan dos riesgos. Entonces, es otro objetivo. Cuando digo otro objetivo, significa tiene otra preocupación. El hecho de manejar o controlar los riesgos o los errores tipo 1 y tipo 2 para el caso de prueba de hipótesis. ¿Ya? Ok. Voy a salir de acá para irme al tema de prueba de hipótesis. ¿Ya? Por favor, confirmen si se visualiza. Sí, profe. Ya, ok, gracias. Nosotros ya habíamos comentado que hay toda una formalidad en cuanto al procedimiento de la media de una población. Así también hay procedimientos formales para una proporción, para una varianza, una comparación de medias, comparación de varianzas o también diferencia de proporciones o cualquier otro parámetro. ¿De acuerdo? Aunque estos procedimientos sirven como ilustraciones para poder enfocar pruebas de parámetros desconocidos, que quizá veamos por ahí alguno por primera vez. Pero si uno quiere probarlo, puede llevarlo al terreno de los modelos, de los procedimientos clásicos, tal vez haciendo de que uno de ellos encaje, ¿no? Siempre y cuando se acerque mucho al modelo que tiene que ser el adecuado para poder probar un parámetro en particular. Recuerden eso, ¿ya? A eso se le llama el estadístico de la prueba. ¿De acuerdo? Okay. Esta lámina lo que trata es de presentarlo como una plantilla. Por eso que habíamos indicado nosotros, en la parte superior están las diferentes hipótesis en que uno podría estar interesado. Unilateral, el caso 1, unilateral hacia la izquierda, el caso 2, bilateral, y el caso 3, unilateral hacia la derecha. El problema ya citará, pues, en qué lado, ¿no?, deseamos nosotros efectuar la prueba. ¿De acuerdo?
Lo que hay que entender es que si uno está interesado en contrastar, probar, dosimar un parámetro, hay que darnos cuenta de que ese parámetro a qué clase pertenece. Cuando digo qué clase, si se trata de un parámetro de centralidad, o si se trata de un parámetro de dispersión, o si se trata de un parámetro de localización, ¿correcto? O por qué no decir que quizá de un parámetro de forma también, ¿de acuerdo? Habiendo especificado qué parámetro, ¿correcto?, se desea contrastar y a qué variable está asociada y qué distribución tiene esa variable poblacional, entonces, tomando como referencia esos elementos, uno puede postular al estadístico puntual, o sea, su estimador, ¿de acuerdo?, del parámetro que uno quiere probar. Y luego, una vez más, teniendo a la mano la información poblacional, como también la información muestral, por ejemplo, el tamaño de la muestra, entonces uno comienza a analizar y va tratando poco a poco de poder determinar la distribución muestral del estadístico de prueba, llamada, correcto, distribución simplemente muestral, o algunos llaman también distribución de probabilidad, correcto, del estadístico. ¿Ya? Si la distribución de probabilidad o distribución muestral del estadístico ya está especificado, no hay problema ya. Se identificó la herramienta y lo único que viene a continuación es aplicarla, o sea, procesar para procesar los datos y finalmente obtener cualquier hallazgo que se encuentre ahí para compararlo con un valor teórico y decidir si se rechaza o si se acepta, para decirlo en esos términos. Por eso que ustedes pueden ver en la parte inferior la decisión según la alternativa en que nos encontremos. La región de rechazo y región de aceptación alude el gráfico, por ejemplo, que se muestra. Específicamente, si el interés fuera una prueba bilateral, ahí se visualiza entonces la región de rechazo, que es la parte sombreada, y la región de aceptación, que se prefiere llamarla más bien región de no rechazo, que aparece en la distribución como el área sin sombrear. ¿De acuerdo? Otro punto más, la expresión que vemos ahí como estadístico de prueba, correcto, alude a un tamaño poblacional virtualmente infinito. Si la población está definida, está determinada, entonces en el denominador hay que incluir el factor de corrección para población finita. Señores, estos comentarios que estoy haciendo no es sino un plan reiterativo de lo que se vio en distribuciones muestrales. ¿De acuerdo? Toda la teoría está ahí. Y esta parte de pruebas se fundamenta, se sedimenta, ¿dónde? En la teoría de distribuciones muestrales, como lo hace también el tema de prueba de hipótesis. A continuación se muestra, diríamos, un tanto desglosado, con más detalles, lo que vendría a ser la prueba para una media poblacional en sus diferentes posturas, ¿no? Si es unilateral o si es bilateral. Pueden ver ustedes en la lámina, en la parte central, aparece hipótesis bilateral. Se formulan las hipótesis, ¿de acuerdo? Según el interés que se tenga. Quizá en un problema nos interese simplemente saber si la característica media, ¿no es cierto?, de una variable es o no es tal valor, como podría ser ahí en la lámina, simbolizada o representada como mu sub 0. ¿Ok? Se fija un riesgo, o sea, el alfa. Cuando no nos dicen, el riesgo se fija por defecto.
por convención, que es al 5%. Y de acuerdo a la teoría que ya se tiene, se deduce inmediatamente el estadístico de prueba. Ahí el autor, ¿de acuerdo? Ya de manera implícita, pero no se olviden, ustedes lo tienen que justificar, determina que el estadístico de prueba está modelizado por una distribución normal estándar. Toda esa expresión resulta válido siempre y cuando la hipótesis de nulidad es verdadera, es cierta. ¿De acuerdo? Se lo trabaja en esa forma. La región de rechazo para una prueba como la que hemos especificado demanda que la zona de error aparezca en uno y en otro extremo. Por eso se dice que la prueba es bilateral o a dos colas. ¿Ok? El riesgo se reparte. Alfa medios en la cola inferior y alfa medios en la cola superior. Si esos riesgos ya están determinados, si el alfa fue el 5%, entonces alfa medio sería 2,5%, ¿no es cierto? En cada lado. Si esas probabilidades se conocen sabiendo que el eje de las abscisas está siendo modelizada por una variable normal estándar, entonces podríamos encontrar los percentiles normales o puntos frontera o puntos críticos que delimitan la región de rechazo con la región de aceptación. Ustedes pueden ver en la parte inferior de esa distribución la simbología de los percentiles normales, menos z de alfa medios, que puede ser así. El autor aquí ha puesto 1 menos alfa medios, no hay problema con eso. Y en el otro lado, lo mismo, pero con signo positivo. Aquí hago un comentario adicional, ¿ya? No se preocupen que en algunos textos utilice alguna otra nomenclatura. Con eso no hay problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros utilizamos notaciones, hay casos en los cuales se podría representar, como ya hemos dicho, z de alfa medios negativo y en el otro lado z de alfa medios positivo. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? También es posible utilizar z de alfa medios en el extremo inferior y colocar en el extremo superior z de 1 menos alfa medios. ¿Ok? Ok. Son notaciones. Uno lo que tiene que darse cuenta nada más acá, más allá de la notación o simbología, que puede ser muy variada, pensar nada más qué tanto de área hay por encima y por debajo del valor que yo quiero especificar. Nada más, date cuenta de eso. ¿De acuerdo? Y llámalo como quieras, al percentil. ¿De acuerdo? Aunque ahí aparecen las notaciones convencionales que ustedes pueden ver en diferentes textos o libros. ¿De acuerdo? Ok. Una vez establecidas las regiones de rechazo y aceptación, finalmente, la última parte o la última fase, que es la decisión. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Simplemente ver si el Z calculado pertenece o no pertenece a la región de rechazo. ¿De acuerdo? Eso es lo que habría que ver, ¿ya? Si cae o no cae, para tomar la acción de rechazar o no rechazar. Y ahí termina la prueba estadística. ¿De acuerdo? Ok, bien. Muy bien. Ese desarrollo, según los pasos,
Es muy similar para otro tipo de pruebas. En el caso, por ejemplo, de las pruebas unilaterales. Cuando tengas una prueba unilateral, que es lo que determina la hipótesis alterna, ya inmediatamente hay que pensar que en la región de rechazo, el área tiene que ser compatible, o sea, apuntar en la misma dirección. Si es mayor, recuerda, la región de rechazo debe encontrarse en el extremo superior. ¿Ya? Si es unilateral hacia la izquierda, la región de rechazo tiene que estar en la parte inferior. En nuestro caso, lo tomamos así nada más, ¿de acuerdo? Tomando como referencia de la hipótesis alterna, pero les comento solamente de manera de información que eso tiene también una demostración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando uno fija un riesgo, uno se preguntaría, ¿y por qué tiene que estar en ese lugar? ¿Por qué no puede estar en otro lugar? Entonces alguien podría especular y decir, mira, yo lo voy a colocar más bien en el centro. Ahí va a estar el alfa. Otro diría, no, yo quiero que esté en el extremo opuesto. De repente, no, yo quiero que esté por acá, el alfa, en otra parte, ¿correcto? De la curva, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero si uno analiza todo eso, solamente para que se den ustedes un poco de cuenta del fundamento, en cada uno de esos casos, ¿correcto? Uno podría determinar la potencia de la prueba. ¿Ok? ¿Qué cosa es la potencia de la prueba? La potencia de la prueba es una probabilidad también que se calcula como complemento del error tipo 2, que lo vamos a ver a continuación. Para que se entienda, ¿ya? Para que se entienda. Cuando uno construye un dispositivo, es un dispositivo electrónico, mecánico también si es posible. Para que cumpla su función, uno lo diseña de tal forma para que satisfaga, ¿no?, ciertas especificaciones y pueda cumplir su labor. Así es. Llámese una resistencia, llámese un aparato, en fin. ¿De acuerdo? Tiene especificaciones y obviamente y las funciones para que obviamente cumpla su labor. Si ha sido bien diseñado y construido, lo hará, pues, hará su trabajo. Entonces, ¿qué entendemos? Que el fabricante cuando manufactura trata de que la labor que pueda cumplir ese dispositivo sea pues lo deseado. ¿Por qué no decir eficiente, no? ¿Por qué no decir eficaz? O sea, que cumpla para lo que fue diseñado y que lo haga dentro de lo que sea permisible, pues. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros regresamos con esas ideas aquí a los procedimientos de prueba de hipótesis, el tema sería como ver a esa figurita que está en la pantalla, como verlo como un dispositivo. Y si uno ve el alfa como si fuera pues un tornillo, fuera pues un elemento, una ruedita importante de todo el sistema, la idea sería que encajaría mucho mejor, si esa ruedita está justo en el lugar adecuado. ¿Dónde? En el extremo superior. Para esta prueba, el, el dispositivo funcionaría mejor. Con eso te estoy tratando de decir de que su potencia sería pues lo máximo, alta capacidad para poder rechazar afirmaciones que son falsas. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Esa es la idea fundamental. Si lo ponemos al alza en cualquier otro lado, su potencia va a bajar. Es como si estuviéramos tratando una vez más de elaborar un producto con un diseño que no es el adecuado. Hago ese comentario para que se entienda nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Para una hipótesis alterna unilateral, una vez más, fíjense en estos jóvenes, por favor no se pierdan. Miren dónde se encuentra la región de rechazo.
A pesar que esto se reitera varias veces, no falta por ahí alguien un distraído y pone la región de rechazo en el otro lado. ¿De acuerdo? Eso es un error. Ok, ya. Perfecto. Muy bien. Hay una serie de ilustraciones que se muestra cómo se aplican los procedimientos. Voy a pasar por alto eso, ¿ya? Para regresar a los problemas que ayer habíamos dejado. Primero un poco de teoría, ¿ya? Voy a seguir avanzando. Ok, voy a seguir avanzando, ¿no? Acá. Un conceptito muy útil en los procedimientos inferenciales es lo que se conoce como el mínimo nivel de significación alcanzada por la prueba, o simplemente mínimo de significación. ¿Ya? ¿A qué se refiere este mínimo nivel de significación? Se refiere a una probabilidad. También se le llama el p-valor, el p-value. Y uno dice, ¿y eso qué cosa es? ¿Ya? El p-value se puede aplicar para cualquier contraste. En la lámina se ilustra para el caso de la media, pero se puede aplicar para una chi cuadrada o para una f, para lo que uno quiera. ¿Pero en qué forma? Como sigue. Para que se entienda, ¿ya? Fíjense. Voy a trazar acá una curva normal, correcto. Y por acá aparece, bueno, salir así. A ver, otra vez. Vamos acá. Aquí estamos. Entonces decíamos, ¿sale o no sale? Ya sale. Listo. Pensemos nosotros en un riesgo, ¿ya? Aquí, ve. A ver si lo podemos sombrear esto. Trabajar con el mouse es bien pesado, ¿eh? Por favor, entiendan eso, jóvenes. Listo. Ahí hay un alfa, ¿ya? Hay un alfa. Ok. Recuerden, el alfa es la probabilidad de error tipo 1. ¿De acuerdo? Eso se fija. Y una vez fijado, no cambia. Es inamovible. ¿De acuerdo? Recuerden eso, ¿no? Ok. Cuando uno evalúa, por ejemplo, una prueba normal, como puede ser un Z calculado, ese Z calculado, según lo comentado, hay que ver si pertenece o no pertenece a la región de rechazo. ¿Ok? Eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Entonces vamos a ver aquí, una flechita acá. Ya está. Eso es lo que hemos indicado anteriormente. Ok, ya. Pensemos en lo siguiente, ¿ya? Supongamos que el Z calculado cae en la región de rechazo, más o menos por este lugar. Ahí, donde está el puntero del mouse, trazando una y otra línea para que lo vean. ¿De acuerdo? Ahí está el Z calculado. El alfa proporcionó un valor tabular al que podríamos llamar Z de alfa, positivo. Ahí está. ¿Qué cosa es el p-valor? ¿Qué cosa es el mínimo nivel de significación? Es la probabilidad alcanzada por la prueba. ¿Cómo se calcula? Del siguiente modo. Si la región de rechazo se encuentra en ese extremo, es porque la alternativa, si fue para la prueba de una media, entonces se habría postulado que la media es mayor a la media propuesta. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, entonces, calcular el p-valor significaría encontrar
la probabilidad a partir de ese z calculado que aparece en el eje de las abscisas y todo lo que se encuentre por encima de él, toda esa parte. Recuerden que es asintótico, ¿eh? Aquí es. Estoy tratando de hacer malabares con el mouse para poder pintar esa zona, ¿ya? Ok, ahí. Eso es lo que tendríamos que evaluar. ¿Y cómo se evalúa eso? Fácil. ¿Qué estaríamos tratando de visualizar? Una pequeña porción, un pequeño tramo de área debajo de una curva, ¿no es cierto? Ok, pero como se trata de una variable normal, aquí hay que expresarlo en términos de proposición o de suceso normal. Y por eso que miramos en el ejemplo la relación adecuada. ¿Dónde está eso? Eso está, llamaremos pues la parte 1. En la parte 1. Si la alternativa postula una media mayor que un valor, un subcero, entonces el p-value o p-valor se calcula como la probabilidad de que la variable aleatoria z sea mayor que el z calculado. Perfecto, con eso ya lo dijo todo bien. De esa forma tienes el p-valor. Y uno puede preguntarse a continuación, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad de ese p-value? Ese p-value te permite tomar decisiones. Por ejemplo, voy a poner en la parte superior. ¿Ya? Si el p-valor, que simplemente se puede representar así como p, algunos llaman así, p-valor también, ¿ya? Para ser más explícitos, estuviera por debajo del alfa, como intenta hacerlo el gráfico, ¿no es cierto? Porque fíjense, el área del p-value, la parte sombreada, rayada, es más chiquito que la parte del área del alfa. Es más chiquito, ¿ven? Si eso ocurriera, como dice en la parte superior, entonces la acción que se va a tomar es rechazar. Rechazar. ¿Qué cosa rechazamos? Rechazamos la hipótesis de nulidad, el H sub 0. Y ahí termina la prueba para ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, se puede utilizar el p-value para tomar decisiones. En otros casos, si gustan, pueden tomar el z calculado con el z tabular para tomar decisiones. Y no son las únicas formas. También se puede tomar decisiones en base a los valores originales. Si usted tiene una prueba para la media de una población, la regla de decisión en términos originales, por ejemplo, para lo que hemos aquí ilustrado, lo voy a colocar en la parte inferior, sería, si la media de la muestra observada es mayor que una media muestral crítica, rechaza ese H sub 0 a favor de la alternativa. Esa es otra opción más, esa es otra forma más. En ese caso, en este último, lo estamos tomando en base a los datos originales. ¿Ya? Entonces, reitero, puedes tomar la decisión con los zetas, para el ejemplo que hemos ilustrado. Recuerden que en otros casos puede ser chi cuadrado, puede ser f, ¿de acuerdo? Para este caso es una normal estándar. Se puede tomar la decisión con los z, se puede tomar decisión con el p-value, el p-valor, o también se puede tomar decisiones con los datos mismos originales, o sea, se refiere al estadístico x barra versus el x barra crítico. Ok. Si la prueba es unilateral, más bien hacia la izquierda, o si es bilateral, ahí están las ilustraciones en los casos 2 y en el caso 3, ¿ya? Pueden verlo ahí, ¿de acuerdo? Ahí está el número 2 y número 3. Perfecto. Ok, la manera en que se puede evaluar la probabilidad. Solamente para terminar y acotar esta parte, a veces los zetas calculados no siempre caen en la región de rechazo. A veces el z calculado puede caer en la zona de aceptación.
Voy a ponerlo acá, ¿ya? Voy a poner acá. Vamos a ver si me permite esta cosa poder escribir aquí. A ver. Voy a poner acá, ¿sí? No quiero. A ver, por acá. Ahí está. Y voy a comenzar a rayar esto. Voy a comenzar a rayar esto, ¿ya? Tratando de hacer algo análogo como hicimos en el caso anterior. ¿De acuerdo? Ahí está, ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Estoy tratando de rayar toda esa zona, tratando de aludir de que ahora toda esa área va a ser el p-valor y se calcularía, ¿correcto? Siguiendo la relación para este ejemplo, ¿correcto? Como que z es mayor que el z calculado, ¿no? Entonces z calculado ahora cayó por acá, donde está, a partir de ese punto frontero, donde está el puntero del mouse. Al ojo nada más. ¿Esa área es mayor que el alfa? Claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque la región del alfa es fijo, no se mueve. Entonces, como el z calculado cayó en la región de aceptación y quisiéramos evaluar su p-value, nos estaría diciendo, fíjate, toda esa parte sombreada que acabamos de hacer se necesitaría para que el z calculado caiga en la región de rechazo. Por eso se le llama el mínimo nivel de significación. Mínimo no significa que sea chiquito, nada más, sino la cantidad suficiente de riesgo tipo 1 para que el H sub 0 sea significativo, sea relevante. Pero en un caso así, como en este último que acabamos de señalar, claro, esa área dejaría mucho que desear. Pues. Si eso no se entiende, lo explico de esta forma. Pues. A ver, otra forma. Eso es como para decir lo siguiente, por favor, sin herir susceptibilidades. ¿Sí? Ustedes saben que las pruebas en la uni se prueban con 10, ¿no es cierto? Ya. Con 10, bueno, se entiende que por lo menos debe tener ciertas competencias, pues, ¿no? Cierta base de conocimiento. Ok, ok. Eso podría ser para entender lo significativo que tienen que ser las habilidades, destrezas y conocimiento, traducido como competencia. Correcto. Eso sería algo así como haber encontrado un Z calculado, ¿no? Que cae ¿dónde? En la región de rechazo, para que se convierta en significativo. Pero ¿qué pasaría? Piensa nada más, te sacas una nota que está por debajo de 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, caería en una zona distinta, no la deseada, sino la zona que no es significativa, ¿no es cierto? Pero para que sea significativo, sería algo así como considerar, ¿no? Bueno, no tiene las habilidades. Bueno, ¿qué cosa es lo que sabe? Pues ya, listo. Sus saberes previos, por lo menos ya a ver si maneja los saberes previos, pues, y estaríamos tratando de bajar más todavía, ¿no es cierto? El nivel, para que se entienda. ¿No? Eso es más o menos lo que alude el mínimo nivel de significación. Valores de P que son demasiado grandes, ¿correcto? Que superan al riesgo, al alfa, prácticamente evidencian, para decirlo así, no haber encontrado nada. Nada importante, nada relevante en la prueba. Y por lo tanto, entonces, no se han encontrado elementos de juicio o razones que contradigan a la hipótesis de nulidad. Y en consecuencia, no se puede rechazar H sub 0. ¿De acuerdo? No es posible rechazar la hipótesis de nulidad. ¿De acuerdo? Cuando no se puede rechazar, entiéndase, claro, ¿no? Ahí hay que tener cierto cuidado. No es que estemos recibiendo con los brazos abiertos a la hipótesis nula, sino que simplemente no se le ha podido sacar de ese lugar. Y claro, ¿no? Sino que lo que pasa es que a veces uno, con buen grado de optimismo, concluye, entonces la hipótesis nula es verdadera, dice, ¿no? ¿No es cierto? Lo concluye de esa forma, pero la prueba no ha dicho que sea verdadera.
La prueba simplemente ha dicho, no la puedo rechazar. Nada más. ¿Correcto? Por favor, ubíquense bien, ¿ya? Ok. Muy bien. Sigo avanzando, ¿ya? La contraparte de esta prueba para una media poblacional, cuando la población es normal y la varianza es desconocida, según la teoría de distribuciones muestrales, nos demanda la t-de-Student. Toda la plantilla que ustedes ven, muy similar al caso normal, solo que en lugar de normal, se sustituye por la t-de-Student. Cuando me refiero a ello, me estoy refiriendo al estadístico de prueba. Voy a hacer esto, ¿ya? Me estoy refiriendo a esto de acá, la fórmula del contraste. No estoy, cuando digo normal, no estoy hablando de lo que es la población, que ya se supone debe estar dado. Aquí, la población se requiere que sea normal. Sí, ahí lo está diciendo, acá lo está diciendo. Pero el estadístico de prueba, que es otra cosa, tiene que estar modelizada con una t-de-Student. Recordemos una vez más atrás, la parte anterior, la prueba para una media. Ahí está. La población también es normal, ¿ves? Pero el modelo que comporta al estadístico de prueba también es normal. Ojo, no es la normal de la población, ¿ya? Por favor. Es la distribución del estadístico de prueba. Por eso diferencia. Por eso que en una parte ustedes habrán escuchado, en la población está el parámetro. En la muestra está el estadístico. El parámetro es una constante. El estadístico es una variable aleatoria. ¿Cierto? La población está modelizada por su propia distribución, que puede ser normal, por ejemplo. En otros casos puede ser exponencial, puede ser gamma, o cualquier otra distribución. Y el estadístico también tiene su propia distribución, que a veces tenga el mismo apellido, ¿no es cierto? Así como vuestros padres, ¿correcto? Y ustedes como hijos tienen los apellidos. Igual puede pasar, ¿no? Pero eso no significa de que estemos hablando de la misma persona. Uno es tu papá y otro eres tú, pues. Eso es lo que trato de diferenciar acá, ¿ya? Tengan en cuenta eso, jovencitos. La población es una cosa y puede estar modelizada con su propia distribución. El estadístico en la muestra también puede tener su propia distribución. ¿Pueden tener el mismo apellido? Sí, claro. Pueden tener el mismo apellido, pero representan dos entidades distintas, diferentes, ¿ya? Okay. Muy bien. Todo el quehacer que se tenga que realizar con una prueba de t-de-Student en términos de estrategia, de esquema, de pasos, es muy similar al caso de una normal, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy similar. Solo que hay que reconocer el escenario. Eso ya lo hemos comentado varias veces en el tema de distribuciones muestrales. Sigo. Hablemos de la potencia de la prueba, ¿no? La potencia de la prueba, como ya lo habíamos especificado, es una probabilidad que mide la capacidad de la prueba. La potencia se puede obtener como el complemento del riesgo tipo 2, que es beta. ¿De acuerdo? ¿Es bueno o es malo? Es bueno. La potencia lo que hace no es sino tratar de decir qué tan sensible es la prueba que vamos a desarrollar. ¿Correcto? ¿Qué tanto la prueba puede determinar cambios entre lo que uno postula en la hipótesis nulidad y la hipótesis alterna? Sirve para graduar qué tan bueno es el procedimiento, qué tan bueno es el resultado que podemos nosotros obtener.
¿De acuerdo? Para que se entienda, ¿ya? Cuando uno rechaza una hipótesis nula, voy a colocar acá, ahí está H sub 0, aquí está la alternativa. Cuando uno rechaza H sub 0, claro, ¿no? Uno lo hace fundamentándose en el alfa. ¿Por qué? Porque el alfa mide la probabilidad de rechazar hipótesis cuando estas son verdaderas. Entonces, cuando usted rechaza, claro, usted dice, ah, entonces la hipótesis nula no es cierta, ¿no? Lo que está diciendo el procedimiento es de que la alterna, como se rechazó, esa tiene que ser verdadera. Pues claro, eso sería en un ámbito optimista, si es que realmente lo es. Pues. Pero como no sabemos, correcto, podría pasar que estemos rechazando una hipótesis que sea verdadera, real, y no nos percatamos. ¿Quién controla o quién mide ese riesgo? Ah, eso lo mide el alfa. Y tú lo fijas, fíjate. Tú tienes la capacidad de poder hacer tan chiquito como quieras. De repente, si no te agrada el 5, tú eres muy exquisito, muy exigente y dices, quiero hacerlo al 1% de eso. Otro dirá, no, yo quiero hacerlo al 0,1%. Todavía recontra más exigente todavía. Allá, normal. Pero uno lo puede controlar. ¿De acuerdo? Ok. Esa es una situación. La otra situación. Desarrollas un procedimiento inferencial, por ejemplo, para una media, y te das con la sorpresa de que no puedes rechazar la hipótesis, porque falta evidencia. Al no poder rechazarla, uno a veces concluye de manera optimista, ah, ya, como habíamos dicho, ¿no? Entonces la hipótesis H0 es verdadera, porque no le puedo rechazarla. ¿Se dan cuenta? Pregúntate. ¿Y cómo sabes que es verdadera? ¿Cómo sabes? ¿Que el procedimiento te dijo de que era verdadera? El procedimiento simplemente te dijo, no puedo rechazarla. ¿Correcto? Eso fue. ¿Te das cuenta? Si eso no se entiende, es como nuestros vigilantes en la universidad dejan pasar a las personas o detienen a otras, ¿no es cierto? Si pasa un señor, aparentemente parece profesor, y el vigilante no le dice nada, dirá, es de ese profesor, lo deja pasar. Tiene la pinta de profesor, y de repente en el fondo no lo es. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos en esos casos? Esa es la pregunta. Entonces, aquí, desde el punto de vista de dosimasia o prueba de hipótesis, la idea es evaluar en términos de probabilidades esos errores. Cuando uno no puede rechazar una hipótesis, o sea, en otras palabras, algo así como que la acepta, uno tiene que evaluar la probabilidad de esa aceptación, pero poniéndose en el caso crítico de que esa hipótesis es falsa. Si nosotros pudiéramos evaluar esa probabilidad, ¿no? Y fuera tan pequeñita, ah, bueno, pues puede ocurrir, pero es pequeñita. Es más probable que sea lo contrario, ¿no? Razonaríamos inmediatamente. Esa es la lógica. Tratar de hallar un beta es con la intención de querer ver su dimensión, su tamaño. Si el tamaño de beta es chiquito, el complemento, fíjense, el complemento, o sea, la potencia, estaría diciendo con una alta capacidad he podido detectar que esa afirmación es falsa y por lo tanto la rechazo. A eso se refiere la potencia de la prueba, su capacidad para poder discernir y decir cuándo una situación es falsa y cuándo, bueno, una situación sería verdadera, pero simplemente midiendo sus riesgos, su probabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Aquí para resumirlo, ¿ya? Cuando uno toma decisiones, hay una serie de riesgos. Por favor, textualmente, ya para que se entienda bien. Ejemplo 1.
Se juzga a un individuo por la presunta comisión de un delito. Hipótesis nula. Se plantea que es inocente. ¿Correcto? Hipótesis alterna. Es culpable. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que en base a los datos, la evidencia, podría refutar la hipótesis nula? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si es que realmente, claro, aparentemente los datos contribuyen a rechazar la hipótesis, haciendo que la persona sea declarada culpable, cuando en el fondo es inocente? Sería un pecado, ¿no? Ahí estaríamos diciendo entonces lo injusto, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido? Se ha aplicado injusticia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo resolver ese problema? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que tener, no? Textualmente, como indica en la parte inferior, ¿ya? No debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Rechazarla por error tiene consecuencias consideradas menos graves que la anterior. ¿A qué se refiere eso? Los riesgos que uno puede cometer acá es de rechazar hipótesis que son verdaderas y aceptar hipótesis que sean falsas. Eso es lo que nos preocupa. Pero lo cierto es que cuando uno analiza los datos, uno está en la búsqueda de evidencia. Uno hace eso. Entonces, si la evidencia es fuerte, entonces habremos encontrado razones, argumentos, elementos de juicio para contradecir o rechazar la hipótesis de nulidad. La evidencia fuerte, ¿a quién alude? Alude al alfa. Por eso se trabaja con el alfa, con el riesgo tipo 1. ¿Correcto? Y la evidencia débil, para decirlo en esos términos, es más bien la que se asocia con el beta. ¿Por qué? Porque el beta, para poder evaluarlo, se necesita información adicional. ¿Correcto? Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿ya? Hay un criterio, podemos llamarlo así, fuerte, y hay un criterio débil. Se trabaja más con el criterio fuerte. O sea, repito, en la búsqueda de encontrar fuerte evidencia. Si la evidencia es pobre, es débil, entonces no se puede rechazar la hipótesis, ¿correcto? Y claro, ¿no? Uno, desde el punto de vista optimista, declara que la hipótesis nula es cierta, es verdadera. ¿Te preocupa eso? Ah, ya, entonces es el momento de evaluar el riesgo tipo 2. Pero para eso es necesario tener información adicional respecto a qué? A la hipótesis alterna. ¿De acuerdo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Algo así, ¿eh? Tratando de encajar un poco ahí lo que se tiene en la larga. Supongamos que a una persona, como dice el enunciado, correcto, se postula la hipótesis de inocencia, la hipótesis nula, pero lo que se quiere es demostrar la culpabilidad. ¿De acuerdo? Y pensemos que el Señor estuvo en el lugar y en el momento equivocado, pues. Él pasaba por ahí nomás, todo inocente, pues, pero las pruebas parecen dar que él es el culpable. Él es el que cometió el delito, pero él es inocente. Pero a veces la justicia actúa así, ¿no? Pruebas son pruebas, ¿correcto? Y la persona es declarada culpable. Sabiendo, claro, nosotros, correcto, que la persona es realmente inocente. ¿Cómo saber, no? Si realmente lo es, ¿no? Pero en términos, claro, probabilísticos, ¿no? Para decirlo aquí en forma figurada, ¿cómo, no? Para eso se requeriría información adicional. ¿Y como qué, no? Esa información adicional, solamente para darle un cierto sentido, si de repente indagamos sobre la persona, correcto,
tal vez en su trabajo, en su casa, en su barrio, etcétera, etcétera, al final podríamos darnos cuenta que es una persona honorable, una persona recta, muy recta. Y claro, ¿no? Eso puede ser un contrapeso, ¿correcto? Trato de darle cierto sentido para que se den cuenta de que a veces surge información adicional. Y cuando hay información adicional, es posible evaluar la probabilidad, ¿correcto?, de aceptar hipótesis, ¿de acuerdo? Que aparentemente son verdaderas, pero que en el fondo pueden ser falsas. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Aquí resume una vez más lo anterior, para que lo tengan como una especie de guía y puedan determinar rápidamente cuándo hay que evaluar un error tipo 1 y cuándo un error tipo 2. Por un lado, podemos decir por columna, es lo que dice la población, la realidad. Y por fila, es lo que dice la muestra, el jurado, el juez, lo que dictamina. El dictamen puede ser acorde con la realidad, sí, puede ser, pero también puede contradecirlo. Y ahí es donde se generan los riesgos o los errores, que es lo que aparece en la parte, correcto, en color, ¿no? Correcto, la realidad es culpable, pero el veredicto es declararlo inocente. No se encontró pruebas, hay un error ahí, pues. Correcto. Otro, en la realidad, en la población, es inocente, ¿correcto? Pero el veredicto es declararlo culpable. Todas las pruebas parecen señalar que él es el culpable, pero se comete un error, pues. ¿Por qué? Porque las pruebas estarían, ¿qué? Acusando evidencia, evidencia fuerte, ¿de acuerdo? Por eso que eso se cataloga como un error muy grave, y más bien lo anterior como un error menos grave, ¿de acuerdo? Voy a pasar esto porque es lo mismo, ustedes lo pueden ampliar con una lectura, ¿no? Ok. Ahora acá. Hablando un poco acerca del tamaño muestral, ¿ya? Si ustedes leen el enunciado del ejemplo, propone una prueba unilateral hacia la izquierda, para el caso de una media, que es bastante ilustrativo, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí dos modelos, dos curvas, dos distribuciones. Cuando uno realiza un procedimiento inferencial, aparece la distribución del estadístico de prueba. Ustedes pueden ver, ahí está X barra, variable aleatoria. Y la distribución de probabilidad, o sea, la distribución muestral, si la población es normal, varianza conocida, entonces la media también tiene distribución normal, podría ser escrita así de F de X barra, la distribución, bueno, a ver, una vez más, ¿sí? Una vez más, a ver, ¿quiere o no quiere? Ya, según mi intento. La distribución de la media bajo la hipótesis de nulidad está representada por esa curva. ¿De acuerdo? Noten la zona en rojo que describe el error tipo 1, o sea, el alfa. Pero así como hay una distribución de la media para la hipótesis nula, también hay otra distribución para la misma media, pero cuando la alternativa es la que ahora se desarrolla. Entonces nosotros escribiríamos acá, a ver, ¿verdad? Vamos a ver. F de X barra cuando la alternativa es cierta. Está bien. Correcto. Listo. Fíjense, así trabaja la estadística, modelizando cada caso. Antes de ello pensábamos que solamente había uno, ¿no? Pero no hay uno. Ahora apareció otro. ¿Ok? En el primer caso, la distribución de la media bajo h sub 0
tiene sus propias áreas. Tiene el alfa y también tiene su 1 menos alfa. Aquí está bien. Lo que se conoce como la confianza. Y en la otra distribución que rige para la alternativa, él también tiene su riesgo. Ahí está el beta D. Entonces podemos deducir lo siguiente. Beta aparece en una distribución distinta. Podemos llamarla alterna. Pero oponiéndose a la región tipo 1. ¿Ve? Si la prueba hubiera sido unilateral hacia la derecha, giren 180 grados todo ese gráfico. ¿De acuerdo? O hagan un espejo y va a salir algo equivalente. Una vez más, la región beta se opone a la región alfa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿dónde está la potencia de la prueba? Acá, ven. 1 menos beta. ¿Ok? Ok, ¿ya? Recuerden, el alfa, una vez que se fija, no se mueve. Está clavado, está anclado. ¿De acuerdo? Ok. Ustedes pueden ver que en la distribución de la media, cuando h sub 0 es cierto, la media de esa distribución es el parámetro que se postula en h sub 0. ¿Ve? Ahí estamos sub 0. ¿Ve? Ahí estamos sub 0. ¿Ve? ¿Ok? Y más bien en la otra distribución, la distribución alterna, ella también tiene su propia media, ¿ve? Pero ella trabaja con la media que se plantea en la hipótesis nula. ¿Ve? ¿Correcto? Estas dos distribuciones comparten un mismo punto, que es el punto crítico o punto frontera, ¿ve? El K. Ese K está en términos de la media muestral. Si la media muestral es kilogramos, K también es kilogramos. Si la media muestral es metros, K también debe ser en las mismas unidades, debe ser metros. ¿Correcto? Correcto. Ahora hagamos lo siguiente. Por favor, presten atención, jóvenes. Hay una fija acá. Presten atención, por lo menos este momento. Teniendo la distribución de X barra en H sub 0 fijo, que no se mueve, hagamos un esfuerzo mental de que, ¿qué pasaría si la distribución alterna se desplaza, como si fuera un móvil, tanto a la izquierda como a la derecha? ¿Ok? Voy a poner la flecha, ¿ya? Voy a sugerir que la distribución alterna se desplaza hacia la derecha. O sea, el valor de mu1, que es la media de la distribución alterna, se aproxima, no digo que coincida, ¿ya? Se aproxima a la media mu sub 0. Sabiendo de que K es fijo, ese punto crítico está anclado, no se mueve. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Podrían decirme qué es lo que pasa con el beta como área? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Ya, a ver, vamos a corroborar eso, ¿ya? Vamos a corroborar eso. Quispe Rojas, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, ¿cuál es su Eh, opinión? yo De diría acuerdo a lo también, indicado, ¿beta aumenta o disminuye? sí, también diría que beta aumenta su área. No lo escuché, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Ah, disculpe, diría también que beta aumenta el área. Ah, ya, ok, 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 ok. Borremos esto, a ver. Hagamos lo contrario. Pensemos ahora entonces que más bien esta distribución alterna se aleja. ¿Qué significa eso? De que la media de mu sub 1 se aleja de mu sub 0. ¿Qué pasará con beta? ¿Qué pasará? A ver, pregunto, por favor. Reyes, Joaquín Reyes, ¿se encuentra?
Joaquín Reyes. A ver, ¿lo tenemos en lista? Joaquín Reyes. Reyes. No lo tengo, Reyes. Un espía. No está en lista. Un visitante. Herreras Toraine se encuentra. Sí, profesor. A ver, dígame, ¿qué pasa cuando Musu 1 se aleja de Musu 0? Aumenta el área alfa. Aumenta, ok, ¿no? ¿Pero aumenta quién? ¿Quién aumenta? Alfa. A ver, vamos a seguir corroborando, ¿no? Mejía Pinto se encuentra. Sí, profesor. A ver, por favor. Nótese, Musu 1 se aleja de Musu 0. La distribución alterna, como si fuera un móvil, se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué pasa con beta? ¿Aumenta o disminuye? Beta aumenta. ¿Seguro, seguro? El K no se mueve, ¿no, profe? El K no se mueve, pues. El K Claro, no se mueve. Entonces, ¿beta aumenta o el beta disminuye? disminuye. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Ok, pues ya quedó claro. Entonces, vean, jovencitos, esto es muy importante, esta es una fija. Es muy importante que el estudiante maneje estos elementos. ¿De acuerdo? Tenga esa capacidad para decir qué es lo que pasa con el valor de beta y consecuentemente con la potencia de la prueba. Cuando la media Musu 1, o sea, la media que se especifica en H sub A, se acerca a la media postulada en la hipótesis nula, la potencia de la prueba realmente se va a confundir. Ya, eso lo explico mejor así, ¿ya? Es como cuando nuestros vigilantes, una vez más, están observando, están controlando, y por ahí viene un jovencito, ¿ya? Que se viste igual que ustedes. Entra con su mochila, ¿de acuerdo? Todo él. Entonces el vigilante pues, lo ve, debe ser un estudiante más, ¿no? Lo ve el vigilante, debe ser un estudiante más, ¿no? Aunque claro, su trabajo es, así se parezca, tiene que pedir documentos, ¿no? Pero su primera impresión ha sido de que debe ser un estudiante, ¿correcto? ¿Cómo es el sentir aquí en el procedimiento inferencial? La potencia, el procedimiento inferencial se le complica cuando lo que usted especifica en la hipótesis alterna y se parece mucho, para decirlo así, a lo que plantea en la hipótesis nula, el procedimiento dirá, pucha, parece ser casi lo mismo. No lo puedo diferenciar. Y él lo va a declarar como que son iguales, estadísticamente hablando. ¿Se da cuenta? Pero también todo lo contrario. Si usted postula un valor en H sub 0 y le pone después un valor recontra diferente en la alterna, por eso que decíamos, se aleja la distribución hacia la izquierda, en este caso. Entonces se le hace más fácil, ¿no? Igual al vigilante, ¿no? Que venga por ahí un joven que no tiene la vestimenta adecuada, ¿correcto? Tiene una presencia que lo hace diferente del resto, al toque le va a ser el padre, ¿no? ¿No es cierto? Igual acá. La potencia de la prueba lo va a detectar rápidamente y va a decir, no, este valorcito es totalmente distinto a lo que se postula en H sub 0. Esa es la capacidad de la prueba, jóvenes. Conclusión. ¿Qué potencia es deseable? ¿Qué potencia? Podríamos decir. Para efectos de interés y análisis, la potencia de la prueba, para cualquier procedimiento, ¿no? Por lo menos un 0,85. Algunos dicen 80, ¿ya? Pero vamos a ser un poquito más exigentes, 0,85. De manera consecuente, entonces beta sería tolerable a lo más. Vamos a incluir el límite, ¿ya? No vamos a rasgar las vestiduras por el límite. Sea esto, 0,15. ¿De acuerdo? Ok.
O sea que sea algo pues, que no sea demasiado exageradamente grande. ¿De acuerdo? 15% a lo más. O también una potencia de por lo menos 85%. Por favor, entiendan, el límite no es crítico, ¿ya? No nos matemos por el límite, por la igualdad. Ok. De ahí entonces, jovencitos, que si ustedes proponen un alfa convencionalmente al 5%, miran, no hay necesidad de decirlo, ¿no? Usted lo asume al 5% y toma una potencia de la prueba o su equivalente o su complemento, que es el caso del riesgo tipo 2, 15%, usted ya tiene riesgos, ¿eh? Ya tiene riesgos, ¿eh? Y usted lo que podría hacer es tratar de encontrar un N que satisfaga esos riesgos, ¿eh? Correcto. Esto sería la determinación de un tamaño de muestra para poder cumplir con esos requerimientos. O sea, lo comento de esa forma, ¿ya? Hay muchos analistas que con el fin de no cometer los errores, o sea, protegerse en un caso y no hacerlo en otro. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, quiero un alfa chiquito, un alfa pequeño, si usted se olvida del beta, lo que va a pasar es que beta va a aumentar. Y todo lo contrario. Si usted dice, no, quiero tolerar un riesgo tipo 1, ya 10%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con beta? Si uno aumenta, el otro disminuye. Conclusión, hay una relación inversa, pero no complementaria, ¿ya? Relación inversa. Uno sube, el otro baja, o viceversa. Entonces, viendo esa situación, algunos analistas tratan de agarrarlo a los dos simultáneamente. No, yo quiero que los dos sean bajos, que no sea más del 5% ni que sea más del 15%. Ok, entonces están en la búsqueda de un N que satisfaga esos riesgos para una prueba dada. Por eso que ustedes ven, voy a borrar esto de acá para que se visualicen. Pueden ver ustedes que en la parte inferior del gráfico, ya, justo en la zona que estoy mostrando, acá, aparecen los riesgos y para el caso particular de la media, cómo se podrían evaluar esos riesgos. Ahí está el alfa y ahí está el beta. ¿En términos de qué? De eventos, de eventos, de eventos. Área debajo de la curva. Ya saben ustedes, en el caso de una distribución normal, no se integra, ¿no? Simplemente lo que se hace es estandarizar, tipificar, ir a la tablita de la distribución normal y traer o recoger la prueba indicada. Entonces, aquí les dejo prácticamente el mensaje. Si nosotros conocemos este riesgo que admitimos puede ser al 5%, y de igual forma toleramos un beta que puede ser al 15%, ya usted se va a estar dando cuenta que a la hora, a ver, esta flechita debe estar más acá, debe estar ahí, a la hora de relacionar tanto el riesgo tipo 1 con el riesgo tipo 2, correcto, usted va a transformar, ¿no es cierto? Va a estandarizar. Cuando usted estandariza una y otra expresión, va a hacerlo con la correspondiente media, que aparece en un caso en el alfa con H sub 0 y en el caso de beta con la media que aparece en la alterna. ¿Correcto? Entonces, ahí, dentro de esa transformación o estandarización, usted va a acarrear el N. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con estos riesgos, por probabilidad inversa, se va a poder encontrar un percentil para la transformación que va a aplicar. Y lo mismo en el otro caso. Va a encontrar un percentil en la tabla de la distribución normal para la expresión que va a estandarizar.
¿Qué es lo que va a observar? Escúchese bien, ¿ya? En la transformación referida al alfa, las incógnitas va a ser K y va a ser N. Y en la otra transformación, correcto, referida a beta, va a estar también K y va a estar N. Conclusión final. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes mismos son. Eso lo resuelven a ojos cerrados y con la mano izquierda. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿se puede encontrar K? Sí. Sí, se puede hallar K. ¿Y se puede encontrar N? Sí, también se puede encontrar N. Y ya tengo mi tamaño de muestra, que es lo que estoy buscando, para que cumplan los riesgos indicados. ¿Bien? Ese es el mensaje, jóvenes. Esa es una fija, ¿ya? Ya de cajón es necesario, es muy importante que usted sepa cómo encontrar tamaños de muestra. Pero fíjese, este enfoque maneja dos riesgos. Por eso que en los problemas hay que estar muy atento mirando si alude al riesgo tipo 1 y alude al riesgo tipo 2. Si usted no se percata de eso, usted va a decir, ah, ya, aquí hay un N que me está pidiendo con el intervalo de confianza. Y eso va a ser un error. Correcto, entonces tienen que diferenciar eso, ¿ya? Ese tipo de problemas. Ok. ¿Hasta acá alguna consulta, jovencitos? Ok. Acá hay algunos puntos que yo ya siempre les he reiterado. Tienen que hacer lectura, ¿ya? ¿Correcto? Acá se muestra el caso de la diferencia para las proporciones. Recuérdese que toda la teoría se fundamenta en distribuciones muestrales, en intervalos de confianza también. ¿Hay plantilla? Sí, hay plantilla. Ahí está una plantilla que nos ilustra cómo probar a una proporción poblacional. ¿De acuerdo? Observen en la parte superior, están los diferentes casos, pruebas unilaterales en los extremos y prueba bilateral en la parte central. ¿Ya? Recuerden que aquí la población es una distribución ¿de qué tipo? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. ¿De qué tipo es la población? Es una población categórica, cualitativa, ¿correcto? Modelizada como una Bernoulli, el cual al replicarla varias veces, ahí está el número de ensayos o tamaño de la muestra, se obtiene una distribución binomial. Y la distribución binomial, si se la expresa en términos de fracción en relación al tamaño muestral, se puede hablar de la proporción como variable aleatoria, que es lo que ya aparece a continuación, ¿no? Aparece ya la estandarización de esa proporción. Toda esa teoría, ¿dónde está? En distribuciones muestrales. En la parte inferior aparece la regla de decisión según la alternativa considerada. Si es unilateral, se determina un punto tabular teórico para poder compararlo, ¿no? Si pertenece o no pertenece a la región de rechazo. ¿Ya? Ok. Y en el caso bilateral, en ambos lados. Esta última se asemeja mucho a la manera como se decide también en el caso de una media. Muy similar. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Ahí tienen ustedes para que puedan complementar, jóvenes, pruebas para el caso de una proporción en sus diferentes modalidades, ya de manera explícita, y los pasos que se siguen. ¿De acuerdo? Y solamente para ilustrar acá, en esta parte, este problemita que aparece por acá. Fíjense, solamente para citar lo siguiente, ¿eh? Este problemita está dentro del campo de las pruebas de hipótesis, pero el detalle es que la variable aleatoria es una variable aleatoria, por ejemplo, que podríamos llamar exponencial, ¿ok? No es una normal, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es posible superar
tipo de inconvenientes, puesto de que las pruebas, por ejemplo, para una media, a veces demandan, ¿no?, que la población sea normal. Y ustedes pueden darse cuenta que una forma de poder superarlo es en la muestra. Eso es teoría muestral. Si la muestra es suficientemente grande, venga de donde venga, de qué población, ya sea conocida o desconocida, que no sea normal, la distribución del estadístico, en este caso la media, está asegurada. Se aproxima a una normal. ¿Correcto? ¿Eso qué cosa es? ¿Propiedad aditiva? No, eso es teorema central de... ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, la función como variable aleatoria, que es la que vemos acá, ya está modelizada. Y nos faculta poder invocar una vez más ya la distribución que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, ilústrense de ello, jóvenes, ¿ya? Correcto. Voy a pasar esto, pero aquí hay otro caso, ¿no? Acá. En este problema, si ustedes ya con mayor paciencia le hacen una lectura, se van a dar cuenta de que el problema alude a una variable aleatoria, acá ven, poblacional, pero que está modelizada como una pozón. O sea, es discreta. ¿Correcto? Y claro, ¿no? En los procedimientos clásicos se maneja normal, T-de-Student, aunque también hemos nombrado nada más que puede ser para una varianza chi cuadrado, para una razón de varianzas F, ¿correcto? Etcétera. Vemos que acá se sale un poco de esos modelos o pruebas convencionales y más bien trabaja con una distribución de Poisson. ¿Qué hacer entonces en esos casos? No hay nada del otro mundo, ya todo es asequible. Ustedes lo que tienen que hacer en casos así, no se olviden, primero, tienen que ver quién es el parámetro de interés. O sea, qué cosa es lo que quiere probar la hipótesis, pues. ¿Qué cosa es lo que quiere probar la hipótesis? ¿Quiere probar el parámetro de una Poisson? Bacán, no hay problema, no hay problema. Tú puedes decir lambda es igual a lambda sub 0, ya será lo que postule el enunciado. Y la alternativa, según, bueno, quiere, no quiere. Bueno, no quiere. Y probar todo lo que sea pertinente. Si se trata de una hipótesis unilateral, bilateral, ¿de acuerdo? Ok, ¿ya? Pero así como se postula la hipótesis, hay que darnos cuenta quién es el estimador, que lo que estoy tratando de rayar en la parte inferior. ¿Quién es el estimador? Es muy importante eso, ¿eh? Les adelanto, para el caso de una Poisson, sin demostración alguna, para nosotros, en nuestro caso, el estimador del parámetro de una Poisson es la media muestral. Y otra vez, con media muestral, regresamos a lo nuestro, ¿no? A lo nuestro. Claro que uno se ve muy precipitado y uno dice, ah, ya, X barra, entonces tiene una distribución normal. Alto ahí, alto ahí. No hay que precipitarse. El hecho de que uno haya invocado a la media es simplemente para analizar su estructura. La media se define en esta forma, ¿no? Pero recuérdense que las XY que aparecen ahí son variables de Poisson. ¿Correcto? Correcto. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es, ¿hay razones en este problema para aproximar una Poisson a una normal? Esa sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Remítase a las aproximaciones, visto en la parte del capítulo de distribuciones de probabilidades, ¿no? Ahí hay un cuadrito donde dice cuándo es posible ajustar una Poisson a una normal. Aproximar. Si, por ejemplo, eso no funciona, entonces no nos hagamos problemas. Todo tiene solución. Viendo la estructura de la función, usted lo que va a hacer nada más es lo siguiente. Usted dice, acá es el promedio, ¿no? Pero aquí está la suma. Y yo sí me acuerdo, usted va a decir, yo sí me acuerdo que sumar varias variables de Poisson resulta ser otra Poisson. Propiedad aditiva. Entonces lo que va a hacer inmediatamente es más bien poner el n al otro lado
y trabajar. ¿Con quién? Más bien con la suma. ¿Por qué? Porque esa suma de variables aleatorias sí está identificada. Es una Poisson con n lambda. Ahí está. Ok. Ok. Y todo el análisis que va a hacer es evaluar una probabilidad poissoniana. Ya identificó su estadístico de la prueba, que es la suma de variables aleatorias, ese es el estadístico. Ya determinó su distribución de probabilidad, y lo que habría que evaluar acá es el p-value. O también, uno lo que podría hacer es encontrar para qué valores se rechaza la hipótesis de nulidad. O sea, encontrar los valores de la Poisson que van a representar la región crítica y otros valores de esa misma Poisson que van a representar la región de aceptación. ¿Ya? Como aparece a ver a continuación. Aquí está. ¿De acuerdo? Mediante esta probabilidad que ya se da, y por probabilidad inversa, se encuentra para qué valor de la Poisson, del recorrido de la Poisson, se tiene entonces como región de rechazo, y para qué otros valores se tiene como región de aceptación. ¿De acuerdo? Solamente para representarlo así, ¿ya? Para que se vea, y con eso terminamos. Acá ve. La alterna es menor, perfecto. Entonces, para decirlo así, ve, ya no es una curva continua, pues, ¿no? Se trata de una distribución discreta. Entonces, una Poisson, a ver, voy a tratar de, por lo menos en forma aproximada, ya voy a ponerlo acá así. Voy a poner otro por acá así, una barrita. Voy a poner otra barrita por acá así. Otra que sigue, otra que sigue. Y eso es más o menos un comportamiento típico de lo que sería una Poisson. ¿De acuerdo? Correcto. Asimétrico, ¿ya? Ok. No es perfecta, pero por lo menos nos da una idea, ¿ya? Nos da una idea. ¿Qué cosa habría que hacer entonces? Como la prueba es unilateral hacia la izquierda, entonces por aquí, a grosso modo, va a haber ciertos valores de la variable aleatoria X que van a compatibilizar con la hipótesis alterna. ¿Ya? Entonces voy a poner, lo pongo un poco más arriba, esto se puede... Ahí está. Listo. Esos valores, con esa llavecita al pie, tratan de compatibilizar con la hipótesis alterna. Y los otros valorcitos, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer, van a compatibilizar con la hipótesis de nulidad. Entonces, si tú has identificado el valor, por ejemplo, acá, a ver cómo lo hacemos, aquí, voy a poner a grosso modo acá, aquí, has identificado el lugar del punto crítico, que era lo que decía el problema, con A igual a 5, ahí está bien, ¿correcto? ¿Ok? Entonces habrás podido separar, ¿no? Por un lado, voy a poner una fecha nada más, todo lo que está a la izquierda, región de rechazo. Y todo lo que está a la derecha, región de aceptación. Para que se entienda rápido. Ahí está. ¿Ok? Y si, por ejemplo, la evidencia, estamos hablando en unidades originales, ¿eh? ¿Correcto? Hace referencia de que el X que se encontró el observado, solamente por citar algún valor, ¿ya? Es igual a 4, sabiendo que el punto crítico es 5, entonces 4 cae en la zona de rechazo, y por lo tanto rechazas tu hipótesis nula. Si de repente el valor fue 6 y 7, cae en la región de aceptación, y ya concluirías que no has encontrado evidencia para rechazar H sub 0. ¿Ok? Así es como se trabaja con este tipo de casos. Se trabaja con la distribución casi original, ¿de acuerdo? Que proporciona el enunciado del problema. ¿De acuerdo? Esa es la ilustración, jovencitos, ¿ya? Ok. ¿Hasta acá alguna consulta? Muy bien. La sugerencia es lean este modesto material, pero también lean otros textos y libros que ya se han especificado en la bibliografía, ¿ya?
Ok, jovencitos. Eso sería por el día de hoy, ¿ya? Gracias, jovencitos. Nos despedimos, no sin antes desearles que tengan una Navidad feliz en compañía de toda la familia, ¿ya? Gracias, jóvenes. Que tengan buen día. Gracias, profesor, usted también. Profesor, Muchas gracias, disculpe, profesor. ¿podría compartir el material? Ya, ok. Me parece que está ya en el aula virtual, ¿ah? A ver, ¿pueden verificarlo? Solo hay hasta lo de distribución Ah, y ya. mostrar. Entonces, ahorita lo subo ya.